Metabolismo cardíaco. El miocito prácticamente es un tipo que está lleno de mitocondrias. Entonces, el miocito está lleno de mitocondrias. Aproximadamente 60% de su volumen es mitocondria. Y ustedes saben que la mitocondria depende de quién. ¿Quién le encanta? El oxígeno. Entonces la mitocondria necesita harto oxígeno. La mitocondria con oxígeno, ¿qué hace? ¿Forma qué cosa? ATP. Y el ATP, ¿de dónde se saca mayor cantidad de ATP? La mayor cantidad de ATP se saca de los carbohidratos, los lípidos o las proteínas. ¿Qué dicen? ¿De dónde se saca la mayor cantidad de ATP? ¿Lípidos, carbohidratos o proteínas? Sin miedo, escriban, ¿eh? Los leo. Perfecto, claro, claro que sí. De los lípidos, ¿no es cierto? Mientras más cadenas carbonadas tenga, cada vez que se rompe, se libera más ATP. ¿Y esto quién te lo da? Los lípidos. Entonces, al corazón le encanta la grasa, macho. De verdad, le encanta la grasa. Porque es la única manera de conseguir tanto ATP. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué le gusta tanto el ATP? ¿Por qué le gusta tanto? ¿Qué cosa hay detrás de esto? Lo que ocurre es que el corazón tiene dos movimientos. Tiene un movimiento de contracción y tiene un movimiento de relajación. ¿Y el ATP lo necesita para la contracción o para la relajación? El ATP lo necesita para la relajación. Eso quiere decir que el corazón necesita estar relajado y por eso tiene que tener mucho ATP. Entonces, cuando en algún momento no haya ATP, ¿qué va a ocurrir? El corazón no se va a relajar bien. ¿Ok? No se va a poder relajar bien. Y es un detalle muy importante, porque si el corazón no se relaja bien, pues no se contrae bien. Entonces, ¿qué se afecta primero? Se afecta primero la relajación. Y después se afecta segundo la contracción. Oye, pero el corazón es bien especial, ¿ah? ¿Por qué? Porque necesita oxígeno para que pueda producir mucho ATP. Le encantan los lípidos y esto le permite relajación. Y siempre va a ser así. Entonces, vamos a tener nuestro esquemita general. Viene la sangre, tienes el miocito. Por un lado le entra la sangre y por el otro lado viene la electricidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente, te voy a enseñar, a nivel del corazón, normalmente, acá tenemos, imagínate que esto sea el endocardio, este es el miocardio y este es el epicardio. Normalmente en el corazón, chicos, las arterias coronarias vienen de afuera hacia adentro. Las arterias coronarias vienen así, muchachos, miren. Las arterias coronarias vienen del epicardio al endocardio. Del epicardio al endocardio. Esa es la forma de la irrigación cardíaca. En cambio, la parte eléctrica viene al revés. La parte eléctrica viene del endocardio al epicardio. O sea, la parte eléctrica es al revés.
Esto es importante para que ustedes puedan recordar cuando vamos a ver farmacología, cómo se distribuye, cómo trabajan los fármacos en el corazón. Entonces, se afecta primero la relajación y después la contracción cuando no haya generación de ATP. Ese es un concepto que hay que tomar en consideración. ¿Ok, chicos? Entonces, el corazón, ustedes saben que el corazón, esto de acá es la parte hemodinámica. Yo te he enseñado que el corazón trabaja eléctrico y hemodinámico. De manera eléctrica, ¿cómo trabaja? De manera eléctrica trabaja mediante el EKG. ¿Sí? Acá tenemos la onda P, el QRS, la onda T. Perfecto. Al finalizar todo el proceso hasta la onda S, todo este proceso se llama despolarización. Y de acá para acá, todo este proceso ya es parte de la repolarización. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Eléctricamente el corazón hace dos movimientos también. Se despolariza y se repolariza. Y la repolarización viene con R de relajación. Entonces, si el corazón se altera su relajación, quiere decir que se va a alterar su repolarización. Entonces te van a preguntar a ti, ¿qué se altera primero? ¿La repolarización o la despolarización? La repolarización. Entonces el corazón comienza a tener daño primero de atrás hacia adelante. Por eso es que cuando tú ves que un corazón sufre, primero vas a ver alteraciones de la onda T, después ves alteraciones del ST y al final ves alteraciones de la onda Q, porque viene de atrás hacia adelante. ¿Sí? Y acuérdate que hablar de contracción es hablar de sístole. Y hablar de relajación es hablar de diástole. ¿Quién es más larga, la sístole o la diástole? La diástole, ¿no es cierto? Entonces la diástole sufre cuando el corazón no tiene irrigación. Entonces se altera igualito que la relajación, se altera primerito, la diástole se altera. Y después se altera la sístole. Y esto solo se puede comprobar en el ecocardiograma. El ecocardiograma te va a estudiar alteraciones de la diástole. ¿Ok? También la sístole, pero digamos de manera precoz es más evidente la diástole, pues, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando falla la sístole, cuando el paciente comienza a tener problemas de insuficiencia cardíaca, no es más evidente, ¿no? Entonces, muy bien, ya vas entendiendo cómo es el trabajo del corazón. El corazón necesita oxígeno para producir ATP, el ATP es necesario para la relajación, y la relajación viene con la diástole, y la relajación viene con la repolarización. Entonces ya vamos entendiendo el concepto de tener ATP. Ahora vamos a ver a qué nivel actuará el ATP. O sea, tenemos que llegar al nivel químico total. Estamos ahorita uniendo todos los procesos adecuados de la cardiología, pero tenemos que llegar a niveles químicos. Entonces hemos entendido muy bien el mundo hemodinámico coronario, ahora tenemos que entender muy bien el mundo del sistema de conducción. Entonces, normalmente tenemos un nodo sinusal, que está ubicado en la base de la vena cava superior. En la base de la vena cava superior. Y el nodo sinusal, chicos, bota tres ramas. El haz de Bachmann, que es el único que va por el lado izquierdo, la aurícula izquierda. El Beckenbach y el Torel. Tres ramas. Para al final llegar al nodo aurículo-ventricular. Hasta este momento viene el trígono fibroso y separa eléctricamente la aurícula del ventrículo. Está separado. El único que puede pasar y que comunica eléctricamente aurícula con ventrículo es el haz de His. Pregunta de examen. El haz de His. El haz de His tiene un tronco izquierdo más grande que el derecho. El izquierdo se divide en una cara anterior
y tiene un tronco posterior. ¿Ok? Por eso que hablamos de los famosos hemibloqueos, porque agarra anterior o posterior. Y acá tenemos el derecho. Entonces tenemos un tronco izquierdo y un derecho. Luego nacen unas pequeñas fibritas que va por todo el endocardio. Esas son las fibras de Purkinje. Perfecto. Entonces, hay que recordar que todo lo que se origina en el nodo AB hacia arriba se va a llamar supraventricular. ¿Ok? Supraventricular. Todo esto. Orígenes supraventriculares. Todo. Eso es muy importante porque esto vamos a hablar del mundo de las arritmias también. ¿Ya? Y es importante recordar que hay parte también de las de His que está aquí. Entonces, también es importante eso. Entonces, pero ya van hablando. Siempre cuando hablan orígenes encima, supraventricular, orígenes debajo, ventricular. ¿Ya? Así son los orígenes, ya lo veremos eso en arritmias para que ustedes lo puedan ir interpretando bonito. Ahora, las velocidades de propagación han sido preguntadas, sí han sido preguntadas, y el nodo sinusal tiene una velocidad de propagación generalmente menor de 0.05 metros por segundo. El nodo AB tiene la misma velocidad de propagación. La velocidad de propagación significa el impulso, pues cómo recorren, ¿no? La velocidad del impulso. En cambio, lo que hemos visto es que las de His y la fibra de Purkinje tiene la mayor velocidad, 3 metros por segundo. Te van a preguntar, ¿cuál es la estructura que tiene mayor velocidad de propagación? La fibra de Purkinje. Tiene mayor velocidad de propagación. Propagación significa esto, mira. No te confundas ser marcapaso con propagar. Propagar significa esto. ¿Cómo corre? En cambio, ser marcapaso significa esto. ¿Cómo emite impulsos? Es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el marcapaso natural es el nodo sinusal. Tiene descargas que van de 60 a 100, de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo AB le sigue de 40 a 60 latidos. El haz de His de 20, más o menos 25 latidos. Las fibras de Purkinje de 15. O sea, nadie podría vivir pues con una fibra de Purkinje como coordinador, ¿no? Entonces, no sinusal, sí. Hasta 40 te atraco, pero menos de 40 y es una bradicardia severa incompatible con la vida. Eso se llama esto de acá es impulso cardíaco, ¿no? Descarga del impulso cardíaco. En cambio, esto es velocidad de propagación. Por eso es que la fibra de Purkinje, ¿por qué tiene que tener tanta velocidad? Porque está metido en todos los músculos, pues, y tiene que llegar rápido a un montón de músculos. Entonces tiene que tener más velocidad de propagación. ¿Ok? El músculo cardíaco es lento. El músculo de por sí, para que propague, es lento. Generalmente 1 metro por segundo, comparado a la fibra de Purkinje, pero es mucho más rápido que los nodos sinusales y el nodo AB en propagar, por ejemplo, ¿no? Es importante, un dato, una pepa. ¿Cómo es el potencial de acción entonces? Si tú quieres estudiar ya este sistema de conducción cardíaco, puedes estudiar los potenciales de acción. Para hablar de los potenciales de acción tienes que comparar, tienes que estudiar esto de manera comparativa, ¿no? O sea, por un lado, pon el potencial de acción de la célula muscular cardíaca y por otro lado, el potencial de acción del tejido especializado. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, miren, en una célula muscular cardíaca normalmente es así, chicos, miren. En un tejido especializado generalmente es así. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo se come? Miren, normalmente la célula es negativa, está en menos 90 milivoltios.
¿ya? Entonces le tiene que entrar algo, pues, positivo, ¿no? ¿Qué cosa positivo le entrará? El sodio. El sodio siempre entra, siempre comienza, no te olvides, siempre comienza el sodio. El sodio entra y lo hace de menos 90, lo hace positivo, lo lleva hasta más 20. Rápido, ¿eh? Como es rápido, esta fase se llama fase 0. Fase 0. Entró el sodio. Llega hasta más 20. Luego, botas el ion que más botas todo el tiempo, potasio. Luego hay una meseta. ¿Por qué? Porque boto y meto algo. Meto calcio. Boto potasio. Sigo botando potasio. Sigo botando potasio. Y al final vuelvo el reposo. ¿Qué ocurre aquí? Acá ya voy a hacer dos cosas. El sodio que había metido acá, ahora lo boto. Y el potasio que había estado botando, ahora lo meto. Pero esta bombita que permite el reposo es una bomba que gasta ATP. Esta bomba gasta ATP, chicos. Esta bomba gasta ATP. Entonces, hablemos de las fases. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Cuál es la fase de reposo? Pregunta de examen. Fase 4. ¿Qué haces? Consumes ATP. O sea, para relajarme, consumo ATP, lo que habíamos estado hablando. ¿Qué pasa en el tejido especializado a diferencia del músculo cardíaco? Observa. En primer lugar, si tú haces una línea recta, te das cuenta que este espacio, este espacio de aquí, no está echado, está medio parado. Incluso forma un ángulo, ¿no? Un ángulo teta, si quieres. Ahí está el ángulo. Esto se llama prepotencial de acción. Prepotencial de acción. ¿Qué ocurre aquí? Entra igual, entra un ion. ¿Cómo se llama? Sodio. O sea, estando en reposo, está que entra el ion sodio. Llega un punto que le llamamos umbral de despolarización, que ya aparece la ley del todo nada. Ley del todo nada significa que una vez llegó a un punto, lo que sea, ¡pum! Ya inició y se tiene que completar todo el ciclo. Y comienza a ingresar ¿quién? Calcio. Acá entra calcio, chicos. Calcio. Y luego sale ¿quién? Potasio. Potasio. ¿Qué fases están acá? Acá nosotros vamos a observar que van a haber dos fases que están faltando. Tenemos la fase 4, que comience con el prepotencial. Comience con fase 4 prácticamente, como si fuera reposo. Luego pasamos a la fase 0. Y luego pasamos a la fase 3, que es la repolarización. Siempre la fase 3 es la repolarización. Todo lo que haga que la célula vuelva a ser negativa se llama repolarización, chicos. Y todo lo que haga que la célula se haga positiva se llama despolarización. ¿Ya? Es un concepto. Doctor, ¿qué es despolarizar? Todo lo que haga positivo una célula. ¿Qué es repolarizar? Todo lo que haga negativo una célula. ¿Ok? Entonces es importante. Porque la célula siempre quiere estar en negativo. Entonces siempre va a buscar ese espectro negativo. Lo bonito de esto es que si nosotros hacemos un impulso simpático y un impulso parasimpático, vamos a encontrar que esta pendiente cambia. Por ejemplo, si yo hago un impulso simpático, la pendiente se eleva, haciendo que el corazón haga taquicardia. En cambio, si yo hago un impulso parasimpático, hago que la pendiente se achique, haciendo que haga bradicardia. Por eso que lo parasimpático hace bradi y lo simpático hace taqui. Y un tema importante aquí, ¿cuál es? Lo siguiente, mira.
El sistema nervioso simpático y parasimpático trabajan ¿de qué manera? El corazón, vamos a dibujar acá, el corazón, puedes tú, si estimulas el sistema simpático, tú puedes estimular todo. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de receptores beta. Entonces, el corazón tiende a la taquicardia. Cuando tú ves a tu novio o a tu novia, ¿qué haces? ¿Taqui o bradi? Depende, doctor. No, pero ¿qué haces normalmente? Haces taqui, ¿no es cierto? Bacán. Entonces, la taquicardia. En cambio, el parasimpático solo depende de quién? Del bloqueo a nivel del nodo. ¿Por qué? Porque el parasimpático va a través del nervio vago, va a bloquear al nodo AB. Si tú sacaras al nodo AB, si tú lo sacaras, te vas a dar cuenta que el nodo B tiene esa estructura, mira. Tiene una estructura compacta al centro y el impulso viene así. Viene así el impulso. Y al hacer este movimiento en el nodo AB, hace que haya un retraso fisiológico del impulso. Y eso permite de que el corazón se pueda llenar adecuadamente los ventrículos en la diástole. Eso es lo espectacularmente hermoso que puede existir. Entonces, si yo quisiera bloquear un impulso eléctrico que nace del nodo sinusal hacia los ventrículos, yo estimulo el vago. Y puedo hacer un reflejo vagal y bloquea el impulso de tal manera que disminuya las muchas arritmias de origen supraventricular, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces ya van viendo los probables orígenes de por qué suceden algunas situaciones en cardiología avanzada. Ya más o menos ya están entendiendo los procesos, están viendo cómo bloquear incluso hasta el potencial de acción, ¿no? Y para ello es importante conocer otro concepto preguntado, que es el periodo refractario. El periodo refractario, chicos, es un periodo en el cual hay de dos tipos, el absoluto y el relativo. El absoluto quiere decir que, a ver, primero vamos a comenzar con el facilito, el relativo, ¿ya? Si yo, imaginemos que yo voy a estimular al corazón con alguna droga. Normalmente el corazón hace esto, su impulso hace esto, ¿no? Y yo le meto noradrenalina. Entonces el corazón se quiere estimular, hay taquicardia. Entonces el pata hace esto, mira, ya no llega hasta abajo. Entonces ya no llega ya. ¿Por qué? Porque estoy estimulando para que se despolarice más rápido. ¿Y qué está pasando? Está ahorrándome ya no llegar hasta abajo. O sea, me estoy comiendo el periodo refractario relativo. Pero el periodo refractario absoluto, ¿qué es? Es aquel estado en el cual así yo estimule el corazón con más fuerza, le meta más cosas, él va a respetar ese espacio de repolarización mínimo que tiene que haber. Hasta acá. Así le meta un montón de corriente, todo, no se logra subir más la repolarización, se quedó hasta acá. Ese que te pone un límite, que ya no puedes moverte, y de ahí comenzar otro impulso, ese es el absoluto. Te va a poner un límite a la repolarización. En cambio, el relativo sí lo puedes modificar, ¿no? Tú puedes, como se dice, tú puedes violar el relativo, pero el absoluto no. Tiene que cumplirse y luego para que se pueda originar a partir de ahí otra nueva génesis. Nueva génesis, nueva génesis. ¿Ok, chicos? Entonces, cuando nosotros hacemos una cardioversión eléctrica o una defibrilación, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, nos comemos el periodo refractario relativo y solamente nos quedamos con el absoluto. ¿Ok? Eso es importante. Cuando veamos antiarrítmicos, yo también voy a hablarles de las fases. Y van a haber dos fases que yo voy a resaltar mucho, que es la fase 0, que es cuando comienza todo, ¿ok? Todo. Si tú quieres quitarle excitación a una célula, bloquea su fase 0. Si tú quieres aumentarle su periodo de repolarización, aumentale su fase 3. Estas son las dos fases que más se van a ver en antiarrítmicos, la fase 0 y la fase 3. Si yo hago un bloqueo de la fase 3, entonces esto va a ser lento. Y esto, al ser lento, va a hacer de que un corazón que estaba eléctrico, pipiléptico,
ahora se ponga más tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a ir retrasándolo poco a poco. Esto es lo que hace la miodarona, por ejemplo, que es la reina de la fase 3, que es el antiarrítmico más preguntado en la historia, por si acaso. La miodarona. ¿Ok? Ya lo veremos también. Pero quiero que resalten estos conceptos que son conceptos básicos muy importantes de cómo trabaja nuestro corazoncito. Muy bien. Bases de la contracción. La irrigación es de afuera hacia adentro, de epicardio a endocardio. ¿Ok? De epicardio a endocardio. Y la despolarización, la eléctrica, es de endo hacia afuera, de endocardio a epicardio. Eso es importante, ¿eh? Vamos a hablar de, cuando hablemos de isquemia en EKG, ahí vamos a hablar de ese concepto de por qué importa uno que entre y uno que salga, ¿no? Entonces es importante esos detalles. Muy bien. Para dejar en claro, pepas de la base de la contracción. A ver. Es importante, chicos, recordar que la parte de la base de la fisiología cardíaca son 3 puntos. El primer punto es una buena formación y conducción del estímulo eléctrico. Formación y conducción. O sea, tiene que haber esto para haber una buena base fisiológica. El segundo es que hay una buena contracción y relajación cardíaca. Y el tercero es que hay una integridad de las válvulas. Pues. En esto va a radicar todo el mundo fisiológico cardíaco. ¿Ok? Ese es el concepto importante, primer concepto que quiero recordar de esta filmina. El segundo concepto que quiero recordar a ustedes es que dentro de las propiedades de la base de la contracción, dentro de estos conceptos de la contracción, que estamos hablando en esta parte ahorita de la contracción, para explicar toda esta filmina, los conceptos de la contracción implican entender conceptos de excitabilidad, conceptos de refractariedad, que ya lo hemos visto, y conceptos, lógicamente, de inotropismo o contracción. ¿Ok? Entonces, contracción, relajación y excitabilidad. Punto. Entonces, es importante, entonces, aquí, en la excitabilidad, saber que tiene que venir un impulso. Tiene que venir un impulso. Tiene que venir un impulso. Eso es el concepto de la excitabilidad. Tiene que venir un impulso que vaya a generar todo esto. Cuando uno se contrae, tiene que haber un límite para recibir el impulso. Ese es el periodo refractario. O sea, tenemos que aprender a no solamente contraernos, sino a relajarnos. Y tiene que haber un tiempo mínimo de relajación. Ese tiempo mínimo de relajación, el espacio mínimo que tú me exijas para relajarte, esa es la refractariedad. Tiene que haber un estado de refractariedad. ¿Ok? Tiene que haber un estado de refractariedad para poder trabajar bien una contracción. No podemos tener un corazón que no tenga refractariedad, no, tiene que haber refractariedad. Así como tiene que haber excitabilidad, que venga un impulso, tiene que haber refractariedad. Y lógicamente tenemos que tener un corazón potente, que se pueda contraer, que las fibras se puedan contraer. Son los tres principios mínimos para poder contraerse dentro del mundo de la base fisiológica, ¿no? El punto 1 lo hemos tocado en la anterior lámina, la integridad de las válvulas hemos visto en anatomía y fisiología, y ahora estamos entendiendo los conceptos de contracción y relajación. Con eso ya tú entiendes todo el proceso antes de entrar al mundo de la fisiología integrada, que es el corazón como una bomba. Entonces, tienes que tener estos dos conceptos básicos para poder entender todo lo demás. El concepto de contracción nace desde un proceso de estimulación nerviosa. Y ese proceso de estimulación nerviosa va a ser muy importante recordar dos momentos. Un momento es entender las estructuras de la contracción
hay estructuras de la contracción, y el proceso de la función. ¿Cómo funciona eso? Vamos a primero a reconocer la estructura de la contracción y luego la función de la contracción. Entonces, estructura. De las fibras musculares, miren, ustedes hacen ahí también miofibrillas, lo más delgado que puede existir, y llegamos a la sarcómera, pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad funcional de la contracción? Pregunta de examen. Unidad funcional de la contracción. Unidad. Sarcómera. La sarcómera está compuesta entre dos líneas Z. Esta es una línea Z y esta es otra línea Z. Esto lo preguntan toda la vida, muchachos, ¿ah? Toda la vida. La sarcómera está entre dos líneas Z. Ha sido preguntado, ahí está el Fénix. Miren, vamos a, como ha sido preguntado, vamos a degradarlo un poco. Tenemos acá la sarcómera y vamos a encontrar ustedes, si se dan cuenta, esta acá es una banda clara y esto es una banda oscura y nuevamente esto es una banda clara, ¿sí? Entonces, es como yo les digo les hice una vez una vía Pepa, me acuerdo, y le decía a la gente, ¿no? Oye, tú tienes una hamburguesa, tienes acá un pan, tienes la carne y tienes otro pan. Si tú lo muerdes, tú muerdes tu hamburguesa, ¿qué se achica cuando tú lo muerdes? ¿El pan o la carne? Ah, el pan, pues el pan se achica, cuando yo muerdo se achica el pan, la carne se mantiene. Exacto. Es igual esto. Cuando se contrae la sarcómera, lo que se achica son las bandas que son las claras. Entonces, estas bandas también pueden tener nombres. Las conocemos como bandas I, que son las claras, I de light, para que te acuerdes, las bandas A de dark o bandas oscuras, para que te acuerdes también. Bandas I, light. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen, grosor constante, bandas A. Grosor variable, bandas I, pregunta de examen. Y te vas a acordar de esta hamburguesa que te he enseñado, que es como la unidad funcional de la sarcómera. Al medio tenemos la línea M, que no lo han preguntado, la zona H, que no lo han preguntado, pero sí han preguntado los elementos que conforman cada banda. Por ejemplo, la banda clara tenemos actina, es delgadita, mira la actina. Y la banda oscura tiene estas cabezonas, que es la miosina. La miosina es pesada, es cabezona. Y en su cabeza tiene una ATP-asa. ATP-asa. Es interesante, ¿no? Interesante cómo se van a correr, cómo se van a buscar entre ellas. ¿Ok? ¿Cómo se van a buscar? Las dos líneas Z se recortan, se ajustan, como se dice, ¿no? Se acercan para producir la contracción. Interesante. Ahora vamos a conocer la función, cómo funciona todo este proceso para poder entenderlo. Observen acá, primer paso, vamos a encontrar nosotros que va a venir, esta es la unión neuromuscular, que en la parte del estudio de la miastenia gravis con las enfermedades de placa motoras se ven esto. Y la unión neuromuscular se libera la acetilcolina. El impulso de haber tocado la acetilcolina a su receptor conlleva un impulso nervioso que va a ir por los túbulos T. Los túbulos T van a llevar el impulso nervioso. Y los túbulos T, al llegar al impulso nervioso, lo que van a estimular los túbulos T, ¿qué cosa es? Vamos ahora a esta imagen de acá. Vamos acá, vamos a esta imagen de acá. Los túbulos T llevan potencial y van a estimular al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, ¿qué va a liberar? Calcio. El retículo sarcoplásmico va a liberar calcio al citosol. ¿Qué va a hacer el calcio? A ver,
Ahora pasamos abajo. Normalmente, la actina y la miosina parecieran que estuvieran pegadas, pero no. Normalmente, nosotros vamos a ver aquí que va a haber algunas bandas que van a separar a nuestra amiga actina de la miosina. ¿Quién es la que los separa normalmente? Normalmente están separadas por todo el proceso llamado tropomiosina. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, es normal así, miren. Acá está la actina, acá está la miosina, y la miosina quiere estar con la actina, pero acá está la tropomiosina que dice no. La tropomiosina dice no. Y la tropomiosina es como el que la mamá que cuida la actina. La actina es una loquía, una loquía. Y vas a ver que encima de la tropomiosina hay unas bolitas que se llaman troponinas. Estas son troponinas. Y las troponinas son de tres tipos. Tenemos las troponinas I, las troponinas T y las troponinas C. ¿Ok? Troponina I, troponina T y troponina C. Entonces están ahí las troponinas, ellas todas tranquilas. Y la miosina no puede tener contacto con la actina hasta que entre el calcio que estaba aquí. El calcio se pega a la troponina C. Y al pegarse a la troponina C, ¿qué hace el calcio? Mueve a la tropomiosina y deja cara a cara a la actina y a la miosina. Le pones música romántica de fondo y suácate, comienza la contracción. Comienza la contracción. Entonces el calcio, al quitar a la tropomiosina porque activa la troponina C, pues definitivamente logra la contracción. Y está pegada la actina con la miosina. En eso viene un ATP y el ATP entra a la cabeza de la miosina, le hace reflexionar y como la cabeza de la miosina tiene una ATPasa, se relajan y se separan. O sea, el ATP permite la separación de la actina con la miosina. O sea, permite la relajación, muchachos. Espectacular, espectacular. El calcio que estaba acá tiene que volver a su zona original. Entonces, el calcio tiene que volver y eso cuesta plata. Va a volver a través de unos canales de fosfolambano. Fosfolambano. Y esto consume también ATP. Por eso que la célula miocárdica, chicos, tiene que tener harto ATP, pues. Entonces el calcio vuelve, pero tiene que tener ATP. Estos canales chiquititos que están acá, también le llaman canales de rianodina, por si acaso, ¿eh? Canales de rianodina. ¿Ya? Para aquellos apasionados de la fisiología. Entonces, ¿quién me involucra el cuidado del... Aquí esta es pregunta recientado. ¿Quién involucra el entregar calcio al citosol muscular? El retículo sarcoplásmico, retículo sarcoplasmático. ¿Ok? Eso es muy importante. Por favor, chicos, muy importante ver cómo se está guardando la energía y cómo trabajan en todos estos procesos de comportamiento dinámico. ¿Ok? Entonces ya vas entendiendo el corazón como una bomba. ¿Y acá qué vamos a encontrar? Para entender el corazón como una bomba, hay que entender el concepto de presión arterial. La presión arterial es un dato hemodinámico que todo el mundo debe saberlo. Nos permite registrar muchos valores y es fundamental. Si nosotros vemos que la presión arterial es la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco,
Hay que recordar que la resistencia vascular periférica es todo lo sistémico. Y el gasto cardíaco se va a originar de dos momentos. Por un momento del volumen sistólico y por otro momento de la frecuencia cardíaca. Y de eso sale el gasto cardíaco, generalmente de 5 litros por minuto, ¿no? Lógicamente esto lo puedes corregir, lo divides entre la superficie corporal del paciente y sale el índice cardíaco, ¿no? Que normalmente está entre 3.5 a 4. Este volumen sistólico se influencia de tres variables: de la precarga, de la poscarga y de la contracción. Entonces, ellas influyen. Si yo tengo un volumen sistólico, por ejemplo, tengo mi corazón y mi corazón se llena de sangre. ¿Cómo se llama cuando el corazón se llena completamente de sangre? Le agregas la palabra tele, que significa final. Entonces, ¿cómo está el final de la diástole? Telediástole. Está el corazón lleno. ¿Cómo se llamará cuando ya queda sangre al final de la sístole? Telesístole. ¿Qué es la telesístole? Cuando queda un poco de sangre en el corazón luego de la contracción. Entonces, imagínate que se ha contraído el corazón y te queda un cachito de sangre. Ese es el volumen telesistólico, que es el volumen que queda después de la contracción. Y este es el volumen telediastólico, el volumen que queda al final de la diástole, antes de la contracción. ¿Sí? Bien. La precarga está influida por una ley que se llama la ley de Frank-Starling. Es la ley que han preguntado en el examen de residentado. La ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling nos habla de que el corazón es un órgano tan noble que puede recibir más volumen y contraerse cada vez más de acuerdo al volumen que le llega. Él lo describe con este contexto, ¿no? Dice, la energía liberada de la contracción es directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra. Quiere decir de que mientras más lo dilates, mientras más lo extiendas, mientras más le metas volumen, más se contrae el corazón. Pero llega un límite, un punto límite, que mientras más volumen le des ya no se va a contraer más. Ese es el punto límite donde comienza la insuficiencia cardíaca. La precarga está involucrada, está influenciada de varios aspectos, ¿no? Un aspecto es el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que llega al corazón. Otro aspecto importante es la volemia, lo que el paciente tenga de agua en ese momento. Otro aspecto importante es la contracción de la aurícula, cuando se llena el ventrículo izquierdo de 20% del volumen del ventrículo izquierdo, chicos, 20% se llena por la contracción auricular. Todo esto influye en el número de precarga, que es la cantidad de sangre que llega al corazón. La poscarga es la fuerza que se opone a la salida de la sangre. O sea, si tuvieras alguna enfermedad en las arterias, en la aorta, algo, es la fuerza que se opone a la salida de la sangre. Esa es la poscarga, para tomarlo en cuenta. Y está generalmente influida por la ley de Laplace. La ley de Laplace. Y luego tenemos la contracción propiamente dicha. La contracción, pues, es un efecto inotrópico, es una propiedad cardíaca que es importante. Al final, las tres van a influenciar en el volumen sistólico, ¿ok? El volumen que se elimina en cada contracción. Ese volumen, más o menos, es como de 70 mililitros. La frecuencia cardíaca, más o menos, es como 70. 70 por 70, 4.900 mililitros por minuto, que es el gasto cardíaco que se va a dar, ¿ok? Y esto multiplicado por la resistencia vascular periférica te da la presión arterial. Entonces, miren los diferentes trabajos. Cuando veamos, por ejemplo, manejo o farmacología del shock, vamos a ver esta fórmula. Se hace esta fórmula de manera mecánica y se dice este fármaco actúa acá, 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 acá. De tal manera que ya lo puedas presentar en diferentes momentos. El corazón consume oxígeno. Y definitivamente, de todas las actividades que hace el corazón, ¿cuáles son las que más demandan oxígeno? La poscarga y la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo tengo un paciente con infarto, ¿qué es lo que busco? Busco, uno,
disminuir la frecuencia cardíaca. 2, control de la presión arterial. Lógicamente, este es el más importante de inicio. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cuánto energía gasta? Estas dos son muy importantes. La poscarga y la frecuencia cardíaca influyen en un gasto mayor de oxígeno. Por eso que la pregunta de examen es, los pacientes infartados deben tener una tendencia a la bradicardia para que el corazón se relaje. ¿Ok? Esa es la tendencia, es la pregunta que uno debe manejar. Algunos que por ahí preguntan, la resistencia vascular periférica, ¿cómo se halla? Así, acá te lo dejo. La presión arterial media menos la presión venosa central entre el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces una forma, lo puedes hallar con algunos valores generalmente ecocardiográficos, más yuca, pero se puede hacer. Pero lo ideal es con catéteres invasivos, como un catéter de Swan-Ganz, te ayudaría muchísimo. O también un catéter venoso central, ¿no? Y con una eco para poder hallar gasto cardíaco, ¿no? Entonces es importante, la resistencia vascular sistémica se trabaja en unidades Wood para poderlos recordar. ¿Ok, chicos? Eso es muy importante tomar en cuenta esto. La presión arterial media, el PAN, nosotros lo usamos mucho como un medidor un indicador de presión tisular. Y el PAN generalmente es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, todo sobre 3. Generalmente una PAN correcta debe ser mayor de 65, mayor o igual a 65, estamos hablando de una presión arterial media adecuada para nuestros pacientes. ¿Ok? Con respecto a la regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial tiene reguladores rápidos y reguladores lentos. Eso es muy importante. Los reguladores rápidos generalmente son los vasoreceptores y los quimiorreceptores. ¿Ok? Acá tenemos los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores generalmente van a estar ubicados en 2 zonas. Van a estar ubicados en zonas de alta presión o de baja presión. Por ejemplo, receptores de alta presión. Tenemos receptores aórticos que están en la parte de atrás del callado aórtico, receptores de la carótida, y los receptores de baja presión, receptores auriculares, derechos y de la arteria pulmonar también. Estos receptores de la aurícula generalmente responden con la secreción de péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial lo que hace es buscar orinar al paciente, ¿no? Bota sodio, ese es su efecto, y de esa manera disminuye el retorno venoso. En cambio, en los receptores de alta presión, carotídeos y aórticos, lo que hacen es censar la presión, y esa presión la llevan, ya sea a los aórticos se van por el 10º par, y los carotídeos se van por el 9º par. Llegan al bulbo, y del bulbo sale una respuesta. Y la respuesta generalmente de los vasoreceptores de alta presión, la respuesta generalmente es una bradicardia y una disminución de la presión arterial. ¿Ok? Siempre la tendencia de respuesta de los varos va a ser con tendencia a la bradi y disminución de la presión arterial. En cambio, los quimiorreceptores, que también son reguladores rápidos, los quimiorreceptores están ubicados sobre todo también en la zona carotídea generalmente. Los quimiorreceptores son más ubicados en la zona carotídea, en los famosos cuerpos carotídeos. Y lo que sensan es la disminución del oxígeno, pregunta de examen. El CO2 se sensa a nivel central y es el estímulo más importante de la respiración, pero el oxígeno se sensa en los cuerpos carotídeos. ¿Cuál es la respuesta cuando baja el oxígeno? Igualmente, ellos van a hacer taquicardia y aumento de presión arterial. Miren la forma cómo responden los receptores periféricos, que son reguladores rápidos. Los reguladores lentos son asociados al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso lo vamos a ver en nefro, y como es renal, es más lento. ¿Ok? Perfecto. Es por eso que muchas veces cuando ustedes vean que hay un estímulo carotídeo y ustedes ven que hace uno masaje carotídeo, a nivel del ángulo de la mandíbula, detrás del ángulo, la carótida se bifurca en carótida externa y carótida interna. Cerca de esa bifurcación detrás de la mandíbula, en esa parte están
todo lo que vendrían a ser un montón de cuerpos, en este caso carotídeos, y lo que va a haber es el estímulo de todo ese proceso carotídeo, va a estimular y hacer un reflejo vagal, haciendo de que a nivel del nodo, cuando venga el décimo par, haga un cierto bloqueo. A veces no responde, ¿no?, al masaje carotídeo, la taquicardia supraventricular. Se da luego medicación farmacológica, ¿no?, medicación general, ¿no?, adenosina generalmente. Pero quiero que sepan cómo se regula normalmente la presión arterial, reguladores rápidos, reguladores lentos que existen. Igualmente, el flujo por cada órgano va a ser distinto. Observen aquí, el órgano que más recibe flujo de sangre es el riñón. Recibe mayor cantidad de sangre que todos, por 100 gramos de tejido. ¿Ok? Eso es muy importante, chicos, que ustedes puedan recordar que el riñón es el órgano que más sangre recibe. Como recibe más sangre, cuando un paciente tiene estado hipovolémico, el riñón se sacrifica rápido para que la sangre vaya a otros órganos. ¿Ok? Eso es muy importante recordar. Muy importante recordar. El órgano que más va a consumir oxígeno, o sea, que consume más oxígeno, es el corazón. El corazón es el que más consume oxígeno de todos. Y en el caso del cerebro, es el órgano que depende de oxígeno. Depende del oxígeno 100%, puro, de una dependencia tan pura. Tú no puedes tener el cerebro sin oxígeno más de 5 minutos porque ya hay daño. El corazón te puede aguantar todavía. Hasta 20 minutos te puede aguantar las anginas. Pero generalmente el cerebro no, pues, ¿no? Es muy dependiente de oxígeno, es muy irreversible el daño. En cambio, el oxígeno, el corazón necesita mucho oxígeno, ¿no? Necesita consumir mucho oxígeno porque necesita producir harto ATP para mantener una cierta relajación, ¿no? Y de todas las hormonas de regulación interna, la adenosina es una de aquellas que va a ayudar mucho al flujo por órganos, para tomarlo en consideración. ¿Ok? Las glándulas suprarrenales no se quedan atrás en respecto al flujo, y es por eso es que estas glándulas suprarrenales la preguntaron una vez, ¿por qué? Porque se libera también la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son hormonas, digamos, están vinculadas a todo el proceso de lo que es la reacción rápida ante un estímulo estresante, ¿no? Y acá tenemos un poco de endotelio, ¿no? Han venido dos preguntas de endotelio, entonces hay que recordar. La célula endotelial es abundante y es importante recordar que normalmente estamos en un balance constante entre la parte de la vasoconstricción y la vasodilatación. Todo lo que tenga que ver con endotelina 1 y tromboxano es malo, porque estos siempre tienden a proliferar, a vasoconstriñir, es daño. En cambio, lo que tenga que ver con prostaciclinas, óxido nítrico, es bueno, porque tienden a ir a la vasodilatación, a una disminución de la proliferación. Han preguntado el efecto de la prostaciclina y el óxido nítrico, son positivos. ¿Ok? Entonces acuérdate, prostaciclina y óxido nítrico son positivos. ¿Ok? Respecto al óxido nítrico hay varios estudios donde te hablan de todas sus propiedades. Tiene muchas propiedades, eso se llama, eso se dice en fisiología, propiedades pleiotrópicas, ¿no? Tenemos propiedades de vasodilatación, antiinflamatorias, antiproliferativas, anticoagulantes. Son importantes recordar todo esto. Igualmente, el óxido nítrico, ¿cómo se produce o cómo genera una interacción con algunos medicamentos? Sí, sí genera, claro que sí. Y hay que recordarlo. Primero, la célula endotelial produce el óxido nítrico y el óxido nítrico va a activar una guanilato ciclasa. Pregunta de examen. El segundo mensajero del óxido nítrico es una guanilato ciclasa que permite trabajar, activar el GMP cíclico. ¿Ok? Entonces, GMP cíclico es a óxido nítrico. No te olvides, ¿ah? Analogía. Óxido nítrico es a GMP cíclico. El GMP cíclico activa una proteína quinasa y esa permite la relajación de la musculatura lisa. ¿Ok? ¿Qué ocurriría si tú tomas, por ejemplo, Viagra, sildenafilo? El sildenafilo bloquea a la 5-fosfodiesterasa y si bloquea la 5-fosfodiesterasa, entonces el GMP cíclico va a estar aumentando porque no se va a estar eliminando y al estar aumentando va a haber un relajamiento muscular liso. Acá en este momento le tengo que recomendar lo siguiente. Hay fármacos que son nitratos, como por ejemplo el dinitrato isosorbide que se usa para la angina, ¿no? Le duele el pecho, dale su isorbide.
Y sorbilla sublingual, nitrato. Los fármacos nitratos trabajan a través del óxido nítrico y generan aumento de GMP cíclico. Pero ¿qué pasa si tú tomas nitrato y tomas Viagra? ¿Qué va a ocurrir? Pues va a haber un mayor relajamiento muscular liso de lo normal y el paciente va a tener a la vasodilatación, y si tiene la vasodilatación al final puede tener ¿qué cosa? Un síncope. Un síncope. Porque todo se relajó y ¡pum! Se cae, se vasodilató el hombre. Este es un dato importante porque cómo tienes que trabajar con los nitratos y cómo puede haber una sinergia con el Viagra. Asimismo, como el mundo del óxido nítrico es tan bonito, también tenemos el mundo de las prostaglandinas. Y el mundo de las prostaglandinas, vamos a ver que la prostaglandina buena gente es la prostaglandina I2. Y la prostaglandina I2 y el tromboxano parecieran tan distintos, pero en realidad tienen orígenes muy parecidos. Si ustedes se pueden observar, las prostaglandinas prácticamente, tanto la I2 como el tromboxano, nacen de un común, el H2. O sea, parecieran que fueran tan distintos, pero tuvieron orígenes parecidos, ¿no? Sino que acá vino el tromboxano sintetasa y acá la prostaciclina sintetasa. Y llevó que uno trabaje la vasodilatación y los efectos antiproliferativos y otro la vasoconstricción. ¿Ok? Eso es muy importante para poderlo, para poder recordar, ¿no? Con respecto a las diferentes, digamos, prostaglandinas que pueden existir. Perfecto. Los compensadores de la falla cardíaca. Nosotros tenemos que recordar que los compensadores de la falla cardíaca, cuando un corazón normalmente se va cansando, el corazón va a disminuir su gasto cardíaco. Pero para que evite esto, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Tú te acordarás, la fórmula, presión arterial, era igual a ¿qué? A gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y gasto cardíaco qué cosa era? Era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Y esto dependía de qué? De la precarga, de la poscarga y de la contracción. ¿Serio? Muy bien. Mira. El corazón cuando está bajo, entonces tú tienes que tener el gasto cardíaco elevado. Por ejemplo, puede ser que haya tenido un infarto, problema coronario, puede ser que sea un hipertenso no controlado, un paciente con valvulopatía, un paciente con arritmia, las enfermedades clásicas. Y bueno, la cosa es que su gasto cardíaco está bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo dice, voy a estimular la frecuencia cardíaca, porque si yo elevo la frecuencia cardíaca, el gasto mejora. ¿Y qué es lo que hace para lograr este objetivo? Estimula al sistema simpático, que es un compensador. Necesito aumentar el volumen sistólico. Necesito aumentar el volumen sistólico. Definitivamente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a trabajar, retener agua. ¿Sí? Voy a retener agua. Ahora, lógicamente, yo voy a tener la necesidad de potenciar mi contracción, y mi contracción lo voy a hacer cada vez más potente, voy a mejorar mi sistema, pero sin querer también voy a activar esto. Yo quería aumentar precarga para mejorar mi volumen sistólico, pero sin querer también estoy activando todo un sistema de poscarga y contracción. Y entonces están activando la endotelina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo malo de estos compensadores, que ha sido pregunta de examen, ¿cuál es? Es que vienen y aparentemente lo mejoran al corazón por un tiempo. Y él se siente bien, pero esos compensadores hacen que el corazón crezca. Y nuevamente, ¿qué ha crecido? Nuevamente se vuelve fofo y ya no trabaja igual, pero ya está más grande. Entonces está con insuficiencia cardíaca y encima está dilatado. O sea, esto termina haciendo dilatar al corazón. Y tú sabes que cuando tú te dilatas pasa un tiempo y ya no hay Frank Starling, no hay nada. Entonces, estos datos es muy importante, chicos. Este dato es muy importante. Estos compensadores no sirven. Son deleterios. ¿Cuáles son los compensadores cuando comienzan a dominar? Bloquean, por ejemplo, al óxido nítrico y predomina la endotelina, por ejemplo. Entonces ya no hay vasodilatación, no hay antiproliferación, nada. De los cuatro, ¿cuál es el peor de todos? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y observen acá, al final, ¿por qué es malo? Porque se crea angiotensina 2. ¿Y cómo se crea la angiotensina 2? Miren, el angiotensinógeno tiene 14 aminoácidos.
pasa la renina, que los libera la célula yuxtaglomerular, y la transforma de angiotensinógeno a angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos. Doctor, ¿y por qué me mencionas los aminoácidos? ¿Qué querés que me lo memorice? No, es que te han preguntado. ¿Qué? ¿Me han preguntado? Sí. La ECA1, a nivel del riñón, ¿qué hace? A nivel del pulmón, perdón, ¿qué hace? Transforma la angiotensina 1 en 2. Y esto es lo que han preguntado. ¿Cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? La gente se suicidó esa vez que le preguntaron esto. ¿Cómo van a preguntar esto? Maldito, desgraciado, es memorístico. Pero tú sabes que la angiotensina 2 es una basura, ¿no? Es un desgraciado, un maldito, hace desastres. Y acuérdate, para que te acuerdes del desastre, ¿quién es el que hacía desastre en la vecindad del Chavo? El Chavo del 8. Entonces la angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos, no te olvides, y hace puro desastre. Luego tenemos la angiotensina 3, la angiotensina, pero la 4, pero la 2 es la más importante. Porque hace desastres. De todos los desastres que hace, trombosis, agregación plaquetaria, producción de superóxidos, aumento de colágeno, crecimiento muscular liso, miocito que crece, la endotelina aumenta, la vaso, toda la descripción de desgracia que pueda existir en el cuerpo cardiovascular, pero hay una más importante que hace, que es la remodelación. Pregunta de examen. La remodelación, ¿qué cosa es? Tan solamente es convertir un músculo cardíaco contráctil en un músculo cardíaco no contráctil. Quiere decir fibroso. O sea, la angiotensina 2 hace de que la célula se entre en un proceso de apoptosis. Hace apoptosis la célula y se convierte en un espacio que se rellena con colágeno. Y ese espacio poco a poco va perdiéndose, haciendo de que la fracción de eyección disminuya. Entonces mira lo que hace la angiotensina 2 con el tiempo. Todos los demás también, farmacológicamente los podemos bloquear, pero mira la angiotensina 2 cómo se está comportando. O sea, eso es lo que es el concepto que yo quiero que tú te lleves. ¿Cuál es al final el enemigo final de todo esto? La angiotensina 2 se está dañando. Entonces, dentro de los compensadores fisiológicos de la falla cardíaca, estos son los 4 que vamos a tocar cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a dar 5 minutos para estirar las piernas y continuamos en 5 minutitos más. ¿Ok? Con la parte de la clínica cardiovascular.